Buenas tardes. Hoy estamos acá por la página de la campaña contra el 370. Vamos a estar dando información sobre, qué está ocurriendo alrededor de esta norma legal. Si recuerdan, a principios de junio, el 8 de junio exactamente, un grupo de activistas, artistas, periodistas dentro de Cuba firmaron una petición para presentar a la Asamblea Nacional. Entonces hoy estaremos hablando del resultado de esta petición. Hola, Yanek. Entonces, eh, el pasado 29 de junio, bueno, la carta llegó después, llegaría a principios de este mes, pero esta fecha, 29 de junio, la Asamblea Nacional respondió a la petición. Respondió la dirección, bueno, la directora de atención a la población, la señora Mabalina Marrero Delgado. Evidentemente, esta no fue a la funcionaria a la que se dirigió la petición y por tanto a ella no era la que le correspondía responder la petición que habíamos formulado. Pero voy a leerle qué es lo que dice la Asamblea respecto a la petición que se le presentó solicitándole eh, la declaración de inconstitucionalidad del decreto 370. Y voy a rectificarme yo misma porque no hice adecuadamente, no hablé adecuadamente. Nosotros le hicimos una petición a un grupo de funcionarios que según la ley 130 y 131 de organización del funcionamiento de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, tienen la facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad a la Asamblea Nacional. Y este grupo de funcionarios, ya sea porque dirigen uno de los órganos del Estado que tiene esta facultad, esta atribución de solicitar la acción de inconstitucionalidad, son los que debieran responder a la petición que nosotros le hicimos. Entonces, la Asamblea respondió, la directora de atención a la población. Acusamos recibos del escrito presentado en fecha 8 de junio de 2020 en las oficinas auxiliares de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Visto los documentos que acompañan, se aprecia que la pretensión no se ajusta a los requisitos exigidos. Y en requisitos exigidos en la Ley 131 de 2019 de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado. No obstante, el Decreto Ley 370 prevé y garantiza que cualquier inconformidad con su aplicación pueda ser recurrido ante las autoridades facultadas. Respetuosamente, firma la directora de Atención a la Población de la Asamblea Nacional. Lo primero que tenemos que decir que esta carta es prácticamente una carta tipo y es la que utiliza la mayoría de las instituciones y en especialmente la Asamblea Nacional para dar respuesta a las peticiones y quejas de los ciudadanos. En algunos casos puede estar más argumentada, pero esta es la carta tipo, ¿no? Lo primero que hay que decir es que esta respuesta no satisface los requisitos que exige el artículo 61 de la Constitución. Y voy a leer el artículo 61 porque si una institución del Estado da una respuesta como esta y no cumple con los requisitos exigidos en la Constitución, bueno, ¿para qué tenemos Constitución? Es la pregunta. ¿Para qué están reconocidos los derechos en la Constitución si los funcionarios van a hacer con ella lo que le dé la gana? Entonces, esto es lo primero que estamos tratando de demostrar con toda esta presentación, ¿no? Y era obvio, era la actitud, ellos son predecibles, esa era la parte que nosotros estamos esperando, pero ya no lo tenemos porque, bueno, presumimos que la Asamblea Nacional va a responder de la misma manera. Ahora lo tenemos por la forma, o sea, de forma escrita, la respuesta de la Asamblea a la petición que le hicieron un grupo de ciudadanos respaldada además por las firmas que se recopilaron online, que están en contra de la aplicación y la vigencia de este decreto ley. Que venga y hablemos claro, esta norma está siendo utilizada para restringir la libertad de expresión de los ciudadanos, ¿no? Entonces, este es un punto en el cual tenemos nosotros que insistir.
Entonces le voy a estar dando el saludo a Alexis Díaz, que me está saludando, y a Iliana también, que me está saludando. Un gusto tenerlos por acá. Entonces les decía que la respuesta de la Asamblea Nacional en un primer punto no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 61, que dice: las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y a dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según los procedimientos establecidos en la ley. Entonces, bueno, vamos a analizar. La Asamblea respondió en el término que debería responder, los 45 días. Bien, por su parte, dio respuesta, que es una de lo que exige el artículo 61, pero la parte en la que no hizo fue fundamentar. Entonces, vamos a la respuesta de la Asamblea Nacional. Y dice que, visto los documentos, se aprecia que la pretensión no se ajusta a los requisitos exigidos en la ley 131. ¿Cuáles fueron los requisitos que no cumplimos? Si usted le va como institución autoridad, al menos debe advertirle a la persona cuáles fueron los requisitos que no se cumplió en la petición, que debieron incluir ahí, al menos para que el ciudadano siga el procedimiento tal y como está establecido. ¿Ya? Eso no se mencionó, por tanto, esa carta no está fundamentada porque la petición que se le hizo no cumplía con esas pretensiones. Y por otra parte, menciona el decreto ley que tiene un sistema para tramitar las inconformidades. Las personas que se dirigieron a las asambleas, no todas han sido multadas por el decreto ley 370, pero están preocupadas por la vigencia y la aplicación de esta norma y por tanto no tienen por qué esperar a la aplicación del 370 para ir contra esta norma, porque hay procedimientos, supuestamente, así lo dice la Constitución, y la ley 131, hay procedimientos por los cuales usted puede instar a las autoridades a que declaren una norma inconstitucional. Y precisamente la petición no está basada en la firma de los 500 ciudadanos. La petición que nosotros presentamos no se basa en la recogida de firma, aunque esté acompañada de firma, y eso es algo que quiero dejar claro, incluso para que las personas que compartan, incluso los funcionarios del Estado que puedan ver esta directa, que estoy segura que la ven, sepan que nosotros no hicimos ninguna petición amparada en el inciso que es 156, lo voy a buscar porque tengo abierta la bendita ley 131, el artículo 156 exige solo a los ciudadanos que presenten la petición, o sea, que presenten la documentación acompañada de la firma. Nosotros no hicimos eso. Nosotros le pedimos a funcionarios que tienen la facultad reconocida en ese mismo artículo, que fuera el que hicieran la gestión y solicitaran. Entonces, nosotros estamos esperando una respuesta de funcionarios que por la Constitución tienen obligaciones y también por la ley 131 de organización. Los diputados, la mayoría son diputados y como tal tienen responsabilidad de responder. Incluso Homero, que es el secretario, tiene la función por el 131, la obligación de tramitar y dar una respuesta adecuada a las quejas que le plantee la población. Y nada, por encima de la ley, ellos hacen con la ley lo que les dé la gana y esto no puede continuar, al menos nosotros que no nos quedemos callados. Sabemos que aquí hay que seguir siendo persistente en llamarle la atención a las autoridades cuando están violando la ley. Insisto, nosotros no estamos por encima de la ley, pero ellos tampoco. No se pueden pasar la ley por donde le dé la gana a ellos. Tienen que respetarla y eso se lo tenemos que exigir nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer. Estamos esperando el término de 45 días. No se ha cumplido el término. Se cumple el 23 de julio y en la petición no se le dirigió a Esteban Lazo en su carácter de presidente, no se le dirigió a la Asamblea, se le dirigió a Esteban Lazo como presidente del Consejo de Estado, uno de los órganos que tiene, según esta ley, la facultad de solicitarle a la Asamblea en pleno la acción de inconstitucionalidad. Se le dirigió al presidente porque está en ese artículo 156 reconocido como uno de los sujetos facultados para solicitar esta misma acción a la Asamblea. Se le dirigió al presidente del Tribunal Supremo porque el Consejo de Gobierno que él preside tiene esta facultad también reconocida en esta ley 131. Se le dirigió a la fiscal general
porque la institución que ella dirige también tiene esta acción. Y nosotros a los 45 días vamos a estar esperando la respuesta de estos funcionarios, no a los de departamentos de atención. No, los departamentos de atención no, porque son los funcionarios los que tienen que responder, ¿ya? En representación de sus instituciones. No a fulanito que ni siquiera le consultó, yo no sé si lo estoy consultando, porque ellos tienen además responsabilidades por esta norma, tienen que responder, porque lo dice la Constitución además, y tienen que fundamentar la respuesta de por qué ellos no pueden presentar la acción de inconstitucionalidad ante la Asamblea. ¿Qué les impide? Evidentemente una cosa es lo que nosotros querramos y lo que ellos deben hacer y lo que hagan al final, porque ya nos tienen acostumbrados. Pero eso no significa que nosotros no tengamos que exigirles respeto y que cumplan con sus obligaciones. Ellos están ahí y no por un privilegio, están ahí para cumplir una función pública a la que se deben y por tanto tienen que responder y cumplir con las normas y especialmente con la Constitución. Y eso es lo que vamos a estar esperando. El 23 de julio se vence el término para el presidente de la República de dar respuesta a nuestra petición, la presidencia si quiere que dé la respuesta, pero tiene que dar respuesta a la presidencia, tiene que dar respuesta la Fiscalía General, la fiscal, tiene que dar respuesta al Tribunal Supremo y estamos esperando la respuesta de esas instituciones. La Asamblea ya se pronunció y aunque nosotros nos dirigimos a Esteban Lazo, él tiene que saber que por la Constitución, quizás a alguien no se lo debamos recordar, porque sabemos ya que el señor puede tener algunas incoherencias por ahí, ya le podemos recordar que él también es presidente del Consejo de Estado. El presidente de la Asamblea Nacional también es presidente del Consejo de Estado. Y si él no tiene algún problemita, nosotros nos dirigimos a él como presidente del Consejo de Estado para que se lo presentara a la Asamblea. ¿Ya? Entonces no sé por qué viene a responder el Departamento de Atención a la Población. Porque nos dirigimos a Esteban Lazo como presidente del Consejo de Estado, ¿ya? Y como diputado, como miembro de la Asamblea, que los diputados también, por ejemplo, Díaz Canel es diputado, ¿no? Entonces, Homero también está incluido dentro de la petición, que es diputado, y ellos tienen determinadas obligaciones como diputados también de responder estas inquietudes. Entonces, el 23 de julio se vence el término y de ahí estamos, ya por lo menos nosotros estamos estudiando todos los incumplimientos de las obligaciones que en este caso Homero y el presidente de la Asamblea, Esteban Lazo, han incumplido con estas respuestas que nos dieron a nosotros basado en la Constitución y en la Ley 131, que supuestamente amplía algunos de los contenidos y las obligaciones de los diputados a nivel nacional. Y que no se quede en ley, ¿no? Y que ellos sepan de que ellos cumplen una función pública y que no están ahí por un privilegio nada más, ¿no? Tienen que ofrecer o están en servicio de lo que nosotros necesitamos. Y no pueden pasar por arriba. No hay mecanismo de participación y durante todo este proceso lo estamos demostrando. Esta respuesta demuestra de que los ciudadanos cubanos, no tienen mecanismo de participación. Por los días atrás, estuve viendo una directa de un joven que es activista del grupo de los animalistas. Y ellos prepararon una serie de, bueno, no sé si eran varias, más de 100 propuestas para un decreto que se está supuestamente elaborando o modificando, no sé bien, no estoy segura, para la protección de los animales. Y uno de los problemas que están ellos enfrentando es que ellos presentaron la propuesta, pero no tienen más ninguna forma de participar sin saber si esas propuestas están siendo discutidas, analizadas, tenidas en cuenta. O sea, eso no se llama participación. Cuando usted presenta algo y hay un silencio de la otra parte y no dice nada al respecto de todo lo que usted trabajó, los estudios que hizo, para, en una forma u otra, esa legislación salga y represente los intereses de la mayoría de la sociedad cubana, o por lo menos las personas que estén interesadas en esas temáticas, ya es una total falta de respeto con respecto a la ciudadanía. Y eso es lo que está pasando también con el decreto 370 y lo que ha pasado en años anteriores con otras normas que no quieren escuchar a los ciudadanos y los ciudadanos no tienen mecanismos para participar. Y esa es una tarea que tenemos que estar denunciando nosotros, pero tenemos que denunciarla de manera escrita, ¿sabes? Papelito habla, como yo siempre digo, porque si yo me quiero dirigir ahora a una institución y denunciar que están violando mis derechos políticos, la participación en la formulación de políticas públicas es parte de nuestros derechos
políticos. No solo es el voto en elecciones, también es el derecho a participar en la formulación de políticas públicas. El Estado no puede adoptar una norma ya legal y ignorar totalmente lo que digan los ciudadanos. Si los ciudadanos quieren participar en sí, es que tienen que tener mecanismos, darle la oportunidad a que participen y tener en cuenta, porque lo que pasa es que ahora mismo se adoptan normas según entienda la jerarquía que está hoy en el gobierno, ¿ya? Y por supuesto, todas las normas se están dictando en beneficio de proteger, garantizar que ellos estén ahí, no respetando nuestros derechos. Entonces, vuelvo y repito, participación política, la participación en la formulación de políticas públicas entra dentro del derecho entre los derechos políticos. Tenemos derecho a participar a participación en la formulación de políticas públicas. Eso quiere decir es que yo tengo derecho a presentar un proyecto de ley, a que se tenga en cuenta, hacer lobbying, incidencia en los diputados. Por supuesto, si los diputados, la Asamblea Nacional, solo sesiona 2 veces al año, eso prácticamente es imposible. ¿Qué es el Consejo de Estado? Y utilizamos los únicos medios que hay, que es de presentarle peticiones y se dan el lujo de ignorarla como si, bueno, yo hago lo que me dé la gana. No, los diputados no están para hacer lo que dé la gana, están para representar a la ciudadanía. Voten o no voten por ellos, no, para representar a esas personas están ellos ahí, no para hacer lo que les dé la gana. Entonces, eso es lo que hasta ahora tenemos con respecto al decreto 370, pero también queremos informarle acerca de qué está pasando con los multados, las personas que le han aplicado el decreto 370. Ayer tuvimos noticias, al menos una persona que, les voy a decir el nombre, Ángel Mario Peña, fue ayer citado para advertirle que tenía 10 días para pagar la multa. Bien, algo que es importante, las personas que han sido multadas no tienen la mayoría o la inmensa mayoría, bueno, los que no han pagado, muchos de ellos no tienen la cantidad de dinero que se pide y mucho menos en medio de esta pandemia. Lo que sabemos es que al principio, el 23 de septiembre, se anunció, las medidas que anunciaron en medio de la pandemia era la suspensión del pago de las multas. En la mesa redonda, por supuesto, que ahora hay que decir que los medios de la televisión cubana, la mesa redonda y los programas Hacemos Cuba se han convertido ahora en fuente de derecho. Ya usted no tiene que ir a la Gaceta a buscar la publicación de las normas legales para poder regular su conducta, sino que usted tiene que dispararse el pujo de mesa redonda y los programas estos para poder saber qué es lo que las medidas que están adoptando. Ya esto se llama, bueno, dictadura de facto, ya no legislan ni por decreto, ya se sientan en un programa, anuncian y ya eso se convirtió en ley. El que no vio el noticiero no se enteró, ya y igual se la van a aplicar, ¿no? Eso es lo que llamamos acá ¿Estado de Derecho? No, Estado de Derecho. Yo no sé ni cómo le vamos a llamar, eso no tiene ni nombre. Porque lo normal, lo que hacen los gobiernos normales es que su manera de pronunciarse, adoptar es a través de normas legales. No es sentarse en la televisión a decir se adoptó tal medida, tal medida, tal medida, tal medida. Y eso esperar que todos los ciudadanos lo cumplan. Y el que no ve la televisión o el que no tiene tiempo para verla o que su horario de trabajo coincide con el momento en que están dando noticiero o el pujo de mesa redonda aquello, porque de verdad que hay que tener mucha fuerza de voluntad para escuchar aquella cantidad de mentiras que mete ese Randy, ¿no? Y ese sentimentalismo, por Dios, la vida. Entonces, ahora hay que ir a estos programas para enterarse de cuáles son las medidas. Se declaró la fase 1 para me imagino, volver a la normalidad. Y en la fase 2 ya había que comenzar a pagarse, bueno, toda la electricidad y me imagino que las multas también, ya lo dijeron en la mesa redonda, lo que significa que las personas que han sido multadas con el decreto 370 a partir de este momento están en riesgo y por tanto necesitamos de la visibilidad de cada uno de ellos. Todo eso depende de cuánto podamos nosotros estar observando y siguiendo lo que pasa. Repito, voy a repetir el nombre, Ángel Mario Peña de Las Tunas
Ayer fue citado y le dieron 10 días para pagar esta multa, una multa excesiva solo por publicar en nuestras redes sociales. El hecho de publicar un contenido de lo que usted cree que es, o por el motivo por el cual usted quiera compartirlo, por el motivo que usted quiera expresar su opinión, es por eso que lo están castigando y por lo cual estas personas tienen el riesgo de ir a prisión por hacer una publicación en Facebook. Eso es demasiado excesivo. Pero incluso, ¿qué tan podemos comparar la conducta, por ejemplo, de publicar un post en Facebook o publicar un tweet ya en la que usted puede criticar ni siquiera una figura, criticar, por ejemplo, un policía que está siendo arbitrario, o compartir, por ejemplo, esta directa que yo estoy haciendo ahora, ya compárelo con otras conductas que sí pueden ser peligrosas. Es posible y la multa no van a llegar a 3,000 pesos, por poner un ejemplo. Una multa, por ejemplo, en el tránsito, los que conducen, por ejemplo, una multa del tránsito no va a llegar a 3,000 pesos. Sin embargo, por hacer una publicación, por publicar en Facebook, sí le pueden poner una multa de 3,000 pesos, $120, cuando el salario básico en Cuba son $16. Entonces, aquí está una de en hecho, como el Estado, de manera arbitraria, una carga excesiva que le está poniendo a estas personas. Señores, 3,000 pesos no se sacan de abajo de la mesa, ¿no? Hay que trabajar muchísimo. Y solo, ¿qué fue lo que hicieron estas personas? Por publicar en Facebook. Es que bueno que lo repitamos. Por hacer una publicación en Facebook, una multa que representa o el equivalente a $120. Ya, si usted coge y comete una conducta que pudiera ser mucho más peligrosa, la multa ni siquiera llegara a ese punto, ¿no? Ahí es donde está. Entonces necesitamos el apoyo de la comunidad cubana en redes sociales, donde sea. Por favor, en la página hay bastante información sobre el decreto 370. Ustedes pueden apoyar muchísimo compartiendo los contenidos de la página, no a las leyes dictadoras, y también la de la página de Facebook. Ustedes también pueden hacer su trabajo en los países en los que están para que se pronuncien, al menos en sus diálogos con el gobierno cubano, los motiven a que deroguen esta norma legal. Eso también es una forma de presionar, eso nunca está de más, eso no hace daño, por lo contrario. ¿A qué instituciones del país donde usted puede dirigirse? Bueno, primero al representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, o no sé cómo se llamará, el que tiene que ver con la política internacional que tiene ese Estado en cuestión. Esa es la institución a la que usted no tiene que ir a la embajada cubana a hacer nada, no tiene que ir a la embajada. Usted solicita una cita o le puede enviar por correo una información de la aplicación, cuántas personas están siendo víctimas de la aplicación y del peligro que esto representa, ¿no? La libertad de expresión basada en el compromiso que tienen la mayoría de los estados en promover los derechos humanos y la democracia. Entonces, basado en ese compromiso, usted también puede apoyar a estas personas llevándole a cada uno un pequeño informe, reporte sobre la aplicación del 370. Entonces, ya acá yo voy a dejar mi directa. Insisto también que estemos al pendiente de las personas que han sido multadas. Ese es un llamado especial que estoy haciendo a las personas que vean o que puedan ver esta directa, porque están en riesgo. A partir de este momento, estas personas pueden ser privadas de la libertad por no pagar las multas. No todo el mundo tiene dinero, pero aparte eso es una multa injusta, totalmente injusta. Por publicar un post en Facebook, por compartir contenidos en Facebook de nuestros amigos en las redes, por compartir información que a usted le parece importante conocer o que sus amigos conozcan en las redes sociales. Solo por eso. Entonces no es justo que ellos sean llevados a prisión por ese hecho, y por tanto estamos pidiendo no solo que desde las redes sociales las personas estén pendientes, observando, siguiendo a los multados. Por favor, el listado en la página está
Si usted puede, busque los nombres de estas personas, sígalo. Si ellos denuncian alguna arbitrariedad, usted puede compartirla en sus redes sociales y pedirles a sus seguidores o a las personas que tiene como amigo que compartan también esa información. Usted puede ir a la página y obtener información sobre cómo el 370 violenta la libertad de expresión, y si usted vive fuera de Cuba, usted puede, ya sea por correo postal, correo electrónico, puede enviarle información sobre el 370 pidiéndole que en sus comunicaciones con el gobierno de Cuba mencionen este decreto y las víctimas de este decreto. Esas son las formas en las cuales los cubanos que están fuera o que estamos fuera podemos ayudar y a que este decreto sea derogado con presión internacional. Presión internacional es lo que ahora mismo necesitamos, teniendo en cuenta que dentro del país no tenemos mecanismos para hacerlo, y la respuesta de la Asamblea Nacional es un ejemplo de que no existen mecanismos para que nosotros podamos participar en la formulación de políticas públicas, para que se nos tenga en cuenta cuando una norma legal nos afecta. ¿Ya? Hay que decirle a los gobiernos democráticos, por lo menos que tienen un compromiso con la democracia, de que en Cuba la ley se está utilizando como un arma de represión, ¿ya? Y que Cuba no es un Estado de Derecho, que incluso en el ejemplo acá de que se presentó una petición, la Asamblea da respuesta violando todos nuestros derechos constitucionales, de los que lo presentaron, pero también de los que firmamos y apoyamos esta declaración contra el 370, ya que la mayoría somos ciudadanos cubanos, y porque no residamos en el país no quiere decir que no tengamos derecho a decirle al Estado cuando se equivoca o cuando necesita cambiar una norma. Entonces, basado en eso, usted puede dirigirse al Ministerio de Relaciones Exteriores, o el que tiene a su cargo las políticas internacionales en el Estado en que usted resida o esté viviendo, o del cual pueda tener una segunda ciudadanía. Eso es una petición concreta que le estamos haciendo a los cubanos que están fuera. También seguimos, insisto, visibilizar o observar y visibilizar la situación de los multados, que ahora mismo ya empezaron a ser reprimidos. También quiero mencionar el caso de Camila. Camila, a través del teléfono, de la mensajería del teléfono, recibió la notificación, y todavía no había empezado la primera fase, o sea, cuando estábamos todavía en medio de la pandemia. Supuestamente la directora del pago de la oficina de multa le escribió a su teléfono preocupada por que ella pagara la multa porque se le podía duplicar, ¿no? Y entonces yo seguro estaba que era la seguridad del Estado. Cuando le preguntaron siguiendo nuestras recomendaciones, un intercambio entre la directora ya de la oficina de cobro de multa y Camila, la señora no respondió más cuando se le preguntó el nombre y el cargo que tenía dentro de la oficina. Supuestamente era la directora, ¿no? Pero le preguntamos el nombre para poder saber cuál era, porque en ese momento todavía pues estaba la pandemia y operaba la suspensión de los pagos de las multas, según dijeron en la televisión, Fuente de Derecho ahora, que estaba. Y esta es que le estaban presionando para el pago, o sea, que no es el caso de Ángel Mario de las Tunas, no es el primer caso, ya lo intentaron con Camila Costa, aun cuando estaba operando la suspensión, pero ahora, a partir de ahora, ya están en riesgo. Y depende de nosotros de cuánta campaña a favor de las personas que están multadas, que estas personas no vayan a prisión. Hay un delito en el Código Penal que es no me recuerdo, 170 y algo, no recuerdo, creo que es 171, se llama el delito de incumplimiento de las obligaciones derivadas de contravenciones, que establece establece prisión hasta 6 meses o 6 meses de privación de libertad por 6 meses para el que no pague las multas. Hay varios activistas que están presos por este delito, que al final le han aplicado las multas por su activismo,
Y miren, no todo el mundo tiene ese dinero para pagar, aparte de que uno tiene que preocuparse, y además en Cuba, y ahora después de la pandemia, donde los ingresos se han reducido bastante, donde los alimentos prácticamente están desaparecidos, las colas que hay en Cuba lo dicen todo. Entonces, ¿de dónde sacar 3.000 pesos en condiciones después de la pandemia, donde se han reducido muchísimo no solo los ingresos, sino la comida, la alimentación, para sacar de los pocos ahorros, si se tiene ahorro, para pagar una multa de 3.000 pesos? Eso es totalmente arbitrario. Y vuelvo y repito, la persona no cometió una infracción de tránsito que está poniendo en riesgo la vida de otras personas, ¿no? No cometió ningún escándalo público en la que estaba molestando a sus vecinos. La persona publicó un post en Facebook, por ejemplo, o compartió una publicación de una persona que es crítica, que el gobierno considera crítica. Y por esa razón le están poniendo la multa. Yo insisto y repito esta parte para que ustedes puedan hacer un paralelo hasta cuándo llega la arbitrariedad y cuánto los activistas que están dentro de Cuba necesitan que lo apoyemos dándole visibilidad a sus casos. Entonces yo lo voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Comparta la directa con sus amigos para que se enteren qué está pasando con el 370 y las posibles acciones que estamos llevando. Estamos esperando la respuesta de las instituciones y este mensaje para las autoridades. Nosotros no nos vamos a conformar con la respuesta que dio la Asamblea Nacional. No estamos conformes con esa respuesta de la Asamblea Nacional y vamos a estudiar desde el punto de vista legal. Ellos saben que hay una constitución y que violaron nuestros derechos constitucionales, y también está la ley 131. O sea, ellos la emitieron y ellos tienen que cumplirla, y eso es lo que a donde vamos nosotros dirigiéndonos. Pero también estamos esperando la respuesta de la Presidencia de la República de Cuba. Recuerden, nosotros no estamos ejerciendo como ciudadanos la solicitud directamente a la Asamblea. Le estamos pidiendo a ellos que sean los que lo hagan. ¿Ya? A ellos son los funcionarios lo que le estamos pidiendo que lo hagan. Si no quieren hacerlo, tienen que explicar por qué no quieren hacer cumplir con nuestra petición. Eso es lo que dice la Constitución. Artículo 61 de la Constitución de la República dice que nosotros tenemos derecho a dirigir peticiones a las autoridades y que ellos tienen que fundamentar su respuesta. Y el silencio es una negativa, así que vamos a asumir el silencio como una negativa. Y si se puede demandar a un ministro, bueno, alguien sabrá. Tenemos que demandar también al presidente. Bueno, si no le gusta, que respete la ley, que respete la Constitución y que respete nuestros derechos. Y los dejo acá. Voy a estar el jueves de nuevo en la directa de Cubalet. El viernes voy a estar de nuevo a las 3 acá, dándole más información acerca de la aplicación del 370, cómo va. Creo que en esta semana hubo un nuevo multado, es decir, que ellos no han desistido de seguir, continuar, no han suspendido la aplicación de este decreto. Eso para que no se lo había dicho antes. O sea, esta semana volvieron a aplicarle la multa a Guantánamo, que lleva el récord de multados en la provincia. Es una de las provincias más represivas, para que lo sepan desde acá. Y entonces estaremos dándole más información acerca de cómo continúa, todas las actividades o acciones que nosotros tenemos pensado hacer alrededor del 370 y cómo está afectando este decreto también a diferentes sectores, o cómo puede afectar este decreto a diferentes sectores dentro de la sociedad civil cubana. Un abrazo y los dejo acá, y nos vemos entonces jueves y viernes de la próxima semana hablando un poco sobre nuestros derechos y cómo nosotros podemos defenderlo, denunciar y todo lo demás. Un saludo a todos.